Ahorita, precisamente esta tarde, a la espera de la conferencia o la charla, estuve mirando un documental por pura casualidad en el canal este alemán DW, donde pasan unos documentales sobre arquitectura, y había uno que es un espacio que yo siempre he querido visitar, además está muy relacionado con el tema, que es la Alhambra. Entonces, más o menos estaba mostrando la Alhambra y yo decía, oye, ¿por qué uno debería en este momento sacar un término como que arquigrafía? O sea, ¿de dónde sale si la arquitectura de por sí, y analizando, pues la Alhambra fue la que me abrió como la perspectiva de eso? Si usted analiza las catedrales góticas, los templos romanos, los griegos, siempre la arquitectura ha estado impregnada de esculturas pigmentadas, altorrelieves, están haciendo grafismo siempre, siempre. Entonces, lo único que se me llegaba como a aclarar digamos, como en esta disertación o en esta preocupación es, no, es que el término arquigrafía es necesario retomarlo en la posmodernidad, es necesario retomarlo porque la modernidad lo que hizo fue una ruptura con toda esa tradición, ¿no?, de la arquitectura, y la arquitectura debería presentarse como blanca, limpia. Y uno de los grandes culpables de eso es Vienés, bueno, no recuerdo ahorita en este momento, donde se desnuda y no debería haber adorno. Y Adolf Loss establece como esa pauta, y la arquitectura de aquí en adelante y las que nos tocó a nosotros académicamente, la arquitectura moderna se desnuda, ¿no? Entonces ya no quiere hablar, sino ya es como la generación de espacios en términos abstractos. Entonces ahí como que llegué a entender la necesidad de este término, arquigrafía, como de retomar la posibilidad de lo que fue y ha aparecido, y voy a mostrar algunos ejemplos, precisamente la charla va a ser eso, mostrar unos ejemplos de cuáles unos sitios he tenido la oportunidad de visitar y tener la vivencia directa de esa arquitectura, además que está captada con mi cámara. Entonces ahí hay una relación, digamos, muy íntima de mi oficio y el porqué de la fascinación, o digamos, la relevancia que ha sido para mí siempre la imagen. Tengo recuerdos desde la infancia en la biblioteca de mi padre, desde muy pelado, tal vez los primeros actos como de conciencia, estar mirando unos libros muy interesantes de la biblioteca. Había una colección de artes y siempre estuve como muy inquieto con el tema de la imagen, tanto que me considero realmente un boyerista. Y eso me ha llevado pues a estar muy pendiente de lo que es la imagen. Entonces mi trayectoria ha sido desde muy pequeño, muy preocupado por el tema de la imagen. Me considero ser producto de la cultura de la imagen. Me acuerdo también pelado yendo a los matinales que nos llevaban mis padres a ver cine de Hollywood. Siempre, entonces ahí hay otra conexión con el cine, estando en la universidad permanentemente con el grupo de compañeros en ese momento, que eran Roberto Ruiz, que en paz descanse, Carlos Marín y Roberto Ojeda. Éramos un grupo muy inquieto en ese sentido, y manteníamos afiliación a la cinemateca de este señor Salcedo. Entonces, la imagen para mí siempre ha sido una presencia permanente en mi vida. Obviamente cuando estoy dentro de la facultad empiezo a ver que pues la enseñanza es otra cosa. Bueno, más adelante les puedo un momento puntualizar sobre ese tema. Entonces, volviendo a retomar el tema sobre el por qué llamar arquigrafía a la arquitectura y la señalética, bueno, la señalética la tengo allí como empatada porque ha sido como mi espacio o el nicho que logré encontrar y poderme mantener como diseñador independiente de trabajar el diseño. Además, por mi afinidad con la parte de la imagen que les comentaba ahora. Entonces es una parte ya, digamos, en términos de aplicación. Eh, Ahí pongo una anotación que pues me pareció muy, muy interesante, y es que en Bogotá se conoce más el término por gráfica ambiental y señalización, perdón. Entonces tiene un concepto muchísimo más amplio, pues iremos desarrollando el tema. Eh, Básicamente, la metodología es con ese, digamos, con ese título. A partir de imágenes voy a desarrollar una serie de conceptos o planteamientos.
Entonces, el primer ejemplo que les quiero compartir es Chichén Itzá, que es un territorio muy particular en la península de Yucatán. Es una emplanada, eso le fascinaba a los mayas, como, además porque la selva nuestra tropical es muy exuberante. Entonces ellos terminaban siempre podando y generando unos espacios bastante generosos para multitudes, además porque este es un lugar de eventos. Sin embargo, siempre manejaban como ese concepto, a mí me ha parecido muy particular. Y es que aparecen los objetos sueltos en unas planicies y la relación con el cielo es inmediata. No hay límites, digámoslo así. Entonces es un espacio abierto, ¿no? Hay un contacto con la bóveda celeste, digámoslo. El pop-poc, que es la definición de los mayas al juego de pelota, o sea, lo que nosotros llamamos juego de pelota. Y lo interesante del pop-poc es que esa palabra remite es al sonido del balón, que es de un caucho particular, muy liviano, no es el balón de fútbol de nosotros, y cuando golpea tiene ese sonido, y así lo denominaban los mayas. Esta es la cancha, que es una cancha de unas dimensiones bastante considerables, son como 165 metros de hondo por 78 más o menos de ancho. Es un rectángulo que digamos ahí es donde sucede el evento del juego de la pelota. Cuando uno hace este tipo de relaciones, uno tiene como una serie de prejuicios culturales y supuestamente uno trabaja en el eje longitudinal el juego de la cancha allá y la cancha acá. Entonces hay una relación espacial muy diferente en este caso porque se juega transversalmente. Entonces realmente es partido en la mitad y en el eje menor aparecen los arcos que están ahí en la parte superior y la cancha está dividida acá. Un equipo se hace a este lado, otro equipo juega a este lado. Son como 6, 7 contrincantes. Y la idea del juego es, se juega solamente golpeando la pelota con la cadera, los hombros, no se permiten manos, ni pies, ni cabeza. Entonces son cadera, codos, es una vaina bastante enredada, me parece muy particular como establecer ese tipo de relaciones o juegos. Eso dice también mucho de la cultura, la complejidad de esa cultura. Bueno, el caso es que la idea era tratar de meter esa pelota en esos aros, donde según no era necesario, o sea, el juego terminaba no porque eso pasara, pero si llegaba a pasar, ganaba el que hacía la anotación. Pero casi que en el juego era de esa complejidad que cualquier error ya inmediatamente definía el jugador. Entonces, el equipo que perdía, pues el personaje que había hecho la falta era sacrificado. El sitio tiene que ver más con sacrificios, ¿no? Este es, digamos, el que al fondo de la cancha estaba donde se hacían los mayores. Bueno, otra cosa particular de la distribución espacial de ese lugar es que hay como un zócalo que tiene determinada altura y mire como este todavía es el borde, este zócalo es el borde de la cancha, sobresale y sigue siendo, o sea, uno está por acá abajo, pero usted alcanza a ver por encima y hay una relación con el resto de las edificaciones. Atrás está el Palacio de los Guerreros, aquí está la pirámide, y hay como ese control espacial. Sin embargo, son espacios que no tienen ningún control, están fluidos, están definidos por ese muro, pero usted siempre encuentra aberturas. Entonces, el espacio es un espacio abierto, que es donde me interesa llegar ahorita como un punto importante en la gráfica. Lo otro es el recurso que aparece en una serie de figuras como unas górgolas, no lo son exactamente, pero son cabezas de la serpiente, el Ku Klux Klan, o sea, o el Quetzalcóatl,
que ahorita más adelante les cuento por qué funciona en el templo, en la pirámide Kukulcán dedicada a él. Bueno, ahí sí, a este sitio aparecen esas figuraciones, ¿no? Como en unas esquinas, como si fueran unas górgolas, y son figuras gráficas. O sea, fuera de funcionar, tienen una serie de relaciones y otro tipo de conexiones. Y hay muchos ejemplos. Y lo otro es que en las superficies, en las paredes, pues hay unos bajorrelieves de un trabajo espectacular, de un detalle, y haciendo alusión a las personas, a los jugadores, a los guerreros, a los sacrificios, porque ahí también sacrificaban niños y doncellas para pedir lluvia, y estaba también esa relación. Entonces, casi todas las paredes, o gran mayoría de las paredes, tienen esos bajorrelieves, que no solamente están como esculturas de la piedra, lo que pasa es que nos tocó ver eso así, pero si ustedes alcanzan a notar, hay una pigmentación. Y parece que el color predominante, o sea, esas muros, esos murales o esos grabados estaban pintados en color rojo. En la gran mayoría eran rojos. Entonces, hay una pigmentación sobre los templos, digámoslo así. Esta es la famosa pirámide de Kukulcán, de la serpiente emplumada, que es muy, muy valioso en términos de la cosmología de los mayas. ¿Qué pasa allí? Hay una cosa muy particular y una sabiduría, porque la pirámide, primero que todo, es un cuadrado perfecto de base y está ligeramente girado de la emplanada, buscando una orientación muy particular, que es al noreste, una inclinación en la cual en los equinoccios, como aparece en el esquemita, único texto y esquema traído de Mr. Google, los rayos solares en el atardecer, en los equinoccios de primavera y verano, con el borde de la escalinata, este es el borde de la escalinata, el sol está acá, y en esta mampara o en este basamento, donde remata en la cabeza de la serpiente, Kukulcán, los rayos del sol golpean sobre esa superficie y van generando un tema ondulatorio. Entonces es cuando la serpiente, el Kukulcán baja, Kukulcán, el Kukulcán baja a la tierra a fertilizarla y es el momento de la siembra y la cosecha. Curiosamente, esa escalinata también, que es esta en orientación, digamos, casi norte, está orientado el cenote sagrado, que era donde habían los sacrificios, cuando habían temporadas de sequía, sacrificaban niños o doncellas. Y los cenotes son una estructura bien interesante porque es como si la península de Yucatán estuviera perforada. Pero la perforación es muy curiosa porque tiene un anillo hacia el Golfo de México, donde aparece una cantidad de cenotes. Y eso parece que fueron producto pues de la explosión del meteoro que causó la eliminación de los dinosaurios, la extinción de los dinosaurios, y generó en esta tierra, que es piedras calizas básicamente, una serie de perforaciones, y esas perforaciones terminan siendo los famosos cenotes, que son de agua dulce y de mucha profundidad. Esa es la pirámide, pues, vista de frente. Y hay otra cuestión interesante y es la relación matemática, o sea, hay una conexión con el cosmos y ese entendimiento de cómo funcionaba el sol, la luna, y aparece era importantísimo para poder manejar todo su sistema de agricultura. Pero lo particular también es de que esta pirámide tiene unas relaciones matemáticas muy importantes y es que cada escalón de estos, ustedes ven, son 9 y rematan en una tarima, que sería como la última. Por los 4 costados hay escalinatas. Estas escalinatas, entonces esos tienen 9 que corresponde a una medición para ellos importante de meses. La otra es que estas escalinatas, cada una en cada costado tiene 91 escalones
y sumado da 365 días. Curiosamente coincide con nuestro calendario. Y en la parte superior, en esta habían en cada costado del templo, porque acá hay un templo en la parte superior, 5 esculturas, no sé exactamente qué eran, en cada lado. Y cada lado, como son 4, daban 20 y 20 son los días del mes de ellos. Entonces había una relación. La arquitectura no simplemente está sirviendo para hacer ciertos actos ceremoniales, sino que existe toda unas relaciones numéricas o con el cosmos. Bueno, haciendo como un contraste que me parece importante en términos culturales y que define como las mismas importancia de la arquitectura y el manejo de la arquitectura, desaparece la iglesia o la catedral, es una catedral además primorosa en Puebla, Nuestra Señora de la Inmaculada. ¿Qué pasa aquí? Sigue siendo una estructura pétrea en el exterior, pero es usada al interior, cosa que no pasa en las pirámides. Sin embargo, en la pirámide de Kukulcán encontraron que hay un cenote debajo de ella, y no solamente los cenotes, sino que había otra pirámide y esta está sobrepuesta a esta pirámide, y supuestamente es el centro del mundo, en ese cenote, en la pirámide. Aquí la mole está perforada como una esponja. Yo no sé si tenga, y puede ser que haya una relación allí. Los primeros cristianos les tocó predicar en las cavernas, en las tumbas. Y las catedrales tienen algo que ver con eso. Lo otro curioso y particular es que los espacios aquí son controlados. Los españoles se cierran. Desaparece una reja, es muy bonita además, en todo el borde. Este es uno lateral, pero están encerrados. Están encerrados. La catedral está encerrada. Aquí hay un tema que es bien interesante y es la conexión, digamos, es un espacio contenido, tiene perforaciones de luz. ¿Y qué hacen los cristianos? Empieza a aparecer el tema de los vitrales, que es otro tema arquigráfico bastante interesante y que aparece en todas las catedrales. Además, esos vitrales terminaron siendo documentos de alfabetización o dogmatización a los cristianos. Entonces, a través de imágenes le estaban pasando toda su panorámica y toda su visión, digamos, del mundo. Entonces, lo interesante de esto es eso. Para que haya ese efecto, pues el espacio contenido, cerrado, pues de alguna manera mantiene en penumbra, y ellos buscaban este tipo de efectos. Entonces, la luz juega distinto como en la pirámide, es el mismo sol y son dos, digamos, percepciones o concepciones del mundo. Entonces aquí lo encierran a uno y le dicen que esa es la luz de Dios. Y aparece como ese rayo. Además, hay catedrales, la gran mayoría de las catedrales están orientadas para determinado momento que la luz pegue de ese rosetón, pegue en el altar. Entonces se genera toda pues un espectáculo a la hora de la verdad, ¿no? Entonces la bajada de mi Señor es de una riqueza espacial y una riqueza de joyas, y se supone que uno de los grandes tesoros pues de la colonia se aprecia como tal. Es un altar donde hay oro. Entonces uno dice, muy curioso, ¿no? Los mayas sí se adornaban con alhajas de oro, pero no era un problema. Aquí llegan los españoles y seguramente por pícaros, además, lo que tenían, porque ese oro es, digamos, nuestro, y con ese oro pues hacen semejantes alabanzas al Señor, generando unos efectos ahí para efectos, ¿no? Porque el tema también tiene mucho que ver con la arquitectura. Entonces generar todo un espectáculo de la iluminación y la luz divina y estas cuestiones. Pero resulta que yo no sé si es que el encerramiento de ellos tiene que ver con que, pues sí, claro, como
se lo robaron, o sea, su mentalidad es esa, usurparon, entonces creen que los otros van a entrar a robar, aunque pues, quién sabe. Bueno, cambiando de tema, pasemos a otro escenario que es el Teotihuacán, que es otro espacio espectacular, un espacio dedicado a los dioses, de unas dimensiones gigantescas, o sea, la proporción allí está relacionada y por eso se habla que es el lugar de los dioses, en este caso ya para los teotihuacanes, que los teotihuacanos surgen de la conexión entre los olmecas y otras tribus de allí, y se genera, digamos, esta ciudad. Es una ciudad de un complejo impresionante, o sea, tiene unas dimensiones que uno no puede llegar como a percibir, digamos, en nuestras construcciones. Es de otra manera, ¿no? La relación con el cosmos es muy distinta. Construcciones piramidales, plataformas donde seguramente habían construcciones. Estamos parados en la pirámide de la Luna, y al fondo estamos viendo la pirámide del Sol, que es una cosa majestuosa, ¿no? Enorme además. Pero lo curioso es la conexión que tienen con el contexto, con lo natural. Uno diría, bueno, esto podrían ser otras pirámides, ¿no? Pero hay un sistema, mejor dicho, la geografía para ellos es importante y se conectan. Entonces, este eje no es un eje cualquiera, ¿no? Es un eje muy importante que hace este tipo de conexiones con el paisaje. Otra cosa particular es cuando uno viene de ese eje, perdón, cuando uno viene en este sentido, porque uno accede por acá, viene en este sentido, pues empieza a encontrar una serie de cosas que no son, digamos, no es una superficie completamente plana, como se ve desde allá arriba, y que en la cual usted no tiene ninguna sorpresa y que las cosas se van como agrandando. No, hay una serie de rupturas en esa circulación de subes y bajas. Entonces usted entra de golpe a unas plazas que son deprimidas, después sube una escalinata, se encuentra en superficie y vuelve y baja. Entonces hay como unas fragmentaciones en todo ese andar, en ese proceder, y alrededor están apareciendo pues otras construcciones. La pirámide del Sol es gigantesca, todavía en este momento están haciendo unas exploraciones en la parte de abajo y han encontrado unas cavernas y unas comunicaciones interesantes. Encontraron por acá arriba una excavación que hicieron, últimamente encontraron una escultura, una referencia a uno de sus dioses. Bueno, lo interesante también es que todo ese complejo no es solamente piedra. Entonces vuelven y aparecen esas gárgolas. Aquí aparecen ya obviamente porque el lugar, Teotihuacán, está más relacionado con el tigre, sin embargo también aparece la relación con la serpiente y esas cabezas hacen alusión a eso. Entonces hay una cantidad de esculturas impresionantes, pero quiero que noten un poco el tema de que esas piedras tenían un recubrimiento y había una pintura. Y hay pinturas, pues de lo único que se alcanza como a salvar allí es esta, que es una representación de un tigre por ahí metido. Y la piedra desnuda de por sí ya presenta un trabajo bellísimo en la mampostería, ¿no? Muy particular de ellos. Vuelve y juega. Entonces, la arquitectura, vuelvo y voy a seguir haciendo énfasis en eso, la arquitectura siempre ha estado hablando, comunicando. Entonces el tema ahí de la grafía es muy significativo. Y vuelvo y hago otro paralelo con las construcciones de la colonización. Esto es en Cholula, la iglesia de San Andrés, que muy curiosamente, y al frente de ella además, cerrada, ella está controlada por un muro,
y hace un claustro, se encierra en sí misma. No es la concepción, fíjese, ni siquiera los aztecas y los mayas, que es abierto, es un espacio abierto, es una conexión con el cosmos. Aquí estamos como encerrados, encerraditos. Además, este muro, a este frente, hay un parque fabuloso, de unas dimensiones enormes, pues obviamente con la estructura republicana, pero no es tema de ahorita. Y al interior ya de esto empieza uno a encontrar esa catedral con una capilla por acá muy hermosa, rosada en una esquina de este espacio gigantesco, es gigantesco. En la parte de acá abajo está nuevamente, aparece el muro ya más cerrado, ya no tiene la relación con el parque, que era lo que había anteriormente, ese semicerramiento. Y esta capillita que uno la mira y dice, caramba, esa vaina como que me conecta con otros lenguajes arquitectónicos, ¿no? Eso es como unas mezquitas. O sea, el sistema constructivo de por sí, románico, o sea, puros arcos, empieza a generar como esa lectura, pero tiene que ver de alguna manera con lo que llegaron a traer los españoles. Este es un corte, un distrito nuevo de urbanización en la Ciudad de México, que muy curioso es este bendito tema, ¿no? El tema de la posmodernidad, donde aparece la especulación sobre el terreno y entonces aparecen a hacer unos edificios y cada uno como gritando quién soy yo y generando como una serie de relaciones. Ahí no hay conexiones, ¿no? Ahí hay como particularidades, son individuos sueltos, son como estructuras sueltas, no hay esa conexión de lo colectivo, aún, aunque tengan ese parque fabuloso, que es un parque metropolitano, donde hay una sala de conferencias, perdón, una media torta para conciertos y eso, y un espacio en el que todo el mundo pueda acceder. Pero esos objetos ya aquí a otra escala y producto, digamos, de un poco de esa necesidad de romper, porque es que voy a trabajar el tema de la posmodernidad y la arquigrafía en su doble sentido, ¿no? O sea, no todo es bueno y tampoco es malo, pero empiezan a generar como esas individualidades y esos gestos y esos egos, ¿no? De la arquitectura. Entonces, en Ciudad de México uno encuentra estos ejemplos, o en Puebla empieza a encontrar este tipo de cosas que uno no sabe si es que están rememorando a los temblores o los terremotos, porque es muy curioso, es simplemente una estructura ortogonal que podría ser muy bien, muy funcionalista, ¿no? Muy prisma puro, pero no, ahí la idea era como generar un ruido y individualizarse. Entonces empiezan a aparecer unos objetos sueltos que tienen que ver con esa yo estoy aquí, ¿no? Ahí hay una presencia. Este museo es una conexión, primero por su apariencia externa como a las pirámides, pero no es una pirámide porque no se puede subir por ella, pero sí se entra como si fuera una catedral. Entonces este es un museo. Ustedes saben, no voy a entrar en detalles de Slim y la señora y no sé qué y la colección, no. Me interesa es como esa conexión de esa arquitectura que empieza como a generar una cantidad de movimientos espectaculares, el manejo, la luz, entonces se convierte en un objeto de deseo, no es una cosa como para tener, y además empieza a irrumpir con todo otro sistema que se venía desde la modernidad, digámoslo así. Entonces, el buceo es eso, pero ya accediendo hay un hall muy generoso, muy interesante, además como receptor, donde empiezan a aparecer y donde no se siente, digamos, como la multitud, muy particular, porque afuera había una fila bastante larga y eso es permanentemente uno entrando, pero cuando uno está dentro empieza a ver es como la gente dispersa, no aglomerada. Y es ese espacio, ¿no? La particularidad de ese espacio. Pero ese espacio hay un momento en que se vuelve un embudo.
y ese embudo se va por la perímetro, por la piel, por la superficie, para empezar a subir como en una especie de espiral a las diferentes salas de exposiciones. Entonces me interesa ver cómo de un espacio de esa generosidad empieza a tener una serie de conexiones y termina generando como unas circulaciones de embudo. Conflicto, digamos, de ese embudo es, y además por la misma conexión de la colección de las obras de arte pictóricas, sobre todo, son de superficie, ¿no? El cuadro son sistemas ortogonales, así sea circular, pero son elementos planos que se colocan sobre superficies planas. Entonces acá hay un conflicto con las superficies inclinadas, aunque ahí tenían el atrevimiento de hacer proyecciones, y como en los centros de las circulaciones, perdón, a los centros de las circulaciones empieza a organizar esos espacios. Entonces hay una como una ruptura, ¿no? Aquí no hay una conexión, mejor dicho, el espacio de la exposición, además lo enfatizan con pintarlo de otro color, sistema ortogonal a un sistema que tiene otras características espaciales más orgánicas, digámoslo así, pero sí se genera como conflictos de esa relación. Hay una desconexión, ¿no? Siendo museo. Bueno, aquí tengo un brinco que es el brinco que de alguna manera empieza ya a conectarnos con nosotros y es la relación de las arquitecturas de las periferias de las grandes ciudades, eh, arquitectura hecha sin arquitectos y esa arquitectura particularmente tiene como una intención, o sea, no es simplemente poder resolver mi cubículo habitacional, sino hay una necesidad como de establecer yo lo llamo una identificación, eso estaría por hacer un estudio más profundo, pero es una constante, ¿no? Es una constante de yo soy yo tengo esto y tengo tales colores y el color me ayuda como a eso. Pero en términos generales hay una necesidad, coger la vivienda y volverla una presencia diferenciada por medio de los colores. Esa última foto que monté allá abajo es de Terrón Colorado, o sea, esto mismo lo tenemos nosotros acá. Aunque allá yo no sé, parece que hubiera habido una política de Estado donde se hubiera que predominar sobre ese color rosa, pero parece que es una constante en ellos y están muy conectados a eso. Entonces, la arquitectura popular tiene como esa particularidad y el color empieza a aparecer en toda la manifestación de la arquitectura, no solamente la arquitectura popular, cosa que la modernidad como que rompió con eso. La Casa Azul de Frida Kahlo, no es más, sobresale sobre esa barriada, digámoslo, y ese sobresale y se conoce como la Casa Azul. Y en Puebla uno ve un cromatismo, una riqueza del manejo del color, una exquisitez en la pigmentación, ¿no? Y cada predio como haciendo su presencia, diciendo yo estoy aquí, ¿no? Eso tiene que ver con el tema de la señalética. Bueno, voy a entrar a un personaje que es fabuloso, Luis Barragán. Tuve la oportunidad de conocer dos de sus casas. Esta es la última casa que él hizo. Es más, este encargo él no lo quería hacer. Solamente se fascinó o pues se conmovió porque había esta jaracanda en la mitad. Entonces accedió. Digamos que accedió. Él ya se había retirado de su ejercicio profesional, un profesional de mucho éxito, tenía mucho encargo, mucho proyecto, ya se había retirado y esto con un amigo de él que es un diseñador, eh, publicista, que es el señor Gilardi,
a él es el que le hace el encargo, y con el señor Grilardi empiezan a trabajar. Entonces empieza a haber una riqueza. El arquitecto, bueno, Barragán tiene es un personaje muy particular, un ser casi místico, vive solo, siempre ha vivido solo, siempre estuvo como muy en conexión con cuestiones espirituales, y hay ciertas anécdotas. Yo les pido que recuerden este elemento que es una ventana, el color rosa que hace referencia a la arquitectura popular, y este espacio es un patio interior. Entonces, él se cierra sobre el urbano en ese sentido, en lo que es la vivienda, y todo se revierte al interior. Entonces, alrededor de la jacaranda, construye la casa, manejo del color. Hay una particularidad, es que la casa está como fragmentada en dos, ¿no? En la parte anterior está como casi todo lo que sucede, pero en el patio aparece este gran corredor, que es un corredor muy famoso además, azul, que cuando se abren las puertas uno llega y encuentra esa riqueza cromática y se encuentra con una fantasía de una serenidad, de una pasividad, una cosa de orden místico, o sea, es poético, es un espacio que está haciendo alusión a lo poético, con construcciones muy ortogonales, ¿no? Fíjese, pero el manejo, la relación de los colores, el agua, el agua, porque el agua está quieta, es una piscina quieta en ese momento. Este es el muro que da sobre el patio y es el que ilumina ese famoso corredor, que es muy particular. Uno transita supuestamente todo ese corredor, ese es ya, digamos, devolviéndose. Y bueno, aquí hubo un brinco que no sé por qué pasó. Bueno, aquí estoy haciendo referencia a esa última imagen, tiene que ver como los halls de acceso. Entonces, ese juego de colores se sucede allá atrás. Sin embargo, cuando usted entra a la casa, encuentra este hall y lo primero que uno ve es esa esfera. Y las esferas para él son una obsesión y aparecen en muchas de sus obras y en sus casas. Lo otro particular es que usted entra a la casa o este hall, ese hall es un hall que está cerrado, controlado, hay la escalera y todas las puertas están cerradas. Entonces usted puede circular, pero siempre lo está llevando a diferentes espacios. Hay una cosa ahí muy, muy interesante en el manejo espacial de él, ¿no? Unos lo llaman que es un manejo laberíntico, pero de una organización muy particular y siempre termina en sorpresas. Esta es una imagen que casi no aparece, digamos, al lado de la piscina, donde supuestamente es el comedor, y la luz del patio que entra por allá atrás genera unos efectos lumínicos fabulosos. O sea, el tipo era un poeta de la luz, el tipo, la arquitectura, sus planos estaban construidos era para jugar con la luz y con una sutileza, ¿no? Y esto era que les decía que se acordaran en la fachada, esta es la sala, la parte social, pero y ese es el muro azul, ese es el muro rosa que da sobre la calle, él no abre, no se abre sobre la calle, cierra y genera como este espacio con esa luminosidad, ¿no? Con esa particular luz, muy, muy pausada, digámoslo así. Bueno, aquí saltamos a la casa estudio de él, que vuelve y juega el tema del hall cerrado, las escaleras y las puertas. Esa obra de atrás es de la colaboración de un muy amigo de él, que es Matías Grovers, que siempre estuvo. Luis tenía un círculo, digamos, muy cerrado, pero eran artistas y tenía muchos, muchos amigos, diseñadores, artistas dedicados más al área de lo visual. Está, por ejemplo, Miguel Cavarrubias, que era un diseñador gráfico, ilustrador, que valoraba mucho lo popular. Entonces ahí hay un tema que es bien interesante. Otro personaje importante ahí en la vida de él es Chucho Reyes, que por ahí aparece ya,
que explora las formas y el color y como un medio de identificación. O sea, hay unas cosas ahí bien interesantes que, que empiezan a generar, de las cuales uno se alimenta, ¿no? Hay un contexto en el cual uno se alimenta para producir. Uno no hace las cosas solo. Javier Guerrero, pionero del muralismo y en el uso del color. Y este es Matías Goeritz, arquitecto y artista alemán. Y muy particular, aparece este cuadro dorado que es de oro. No sé si realmente será oro, pero genera una serie de luminosidades. Ya entrando, digamos, a unos espacios, aparecen esas grietas, ¿no? Mire la luz en el fondo y cómo cuando se abre esa puerta, porque por ese espacio así angosto se llega a la terraza, que la terraza es muy famosa. Pero mire cómo aparece la esfera, siempre está apareciendo. Esa esfera siempre está apareciendo. Yo no sé si la obsesión de él tiene que ver porque él era muy purista. La obsesión de él era como buscando la perfección y seguramente para él simbolizaba eso. Estas imágenes tienen que ver como la cosa laberíntica, ¿no? Esta es como la parte del hall, las circulaciones, muy controlada, pero usted va encontrando una serie de puertas y empiezan a desarrollar la casa. Este ya es en el segundo piso, la parte de habitaciones. Amarillo, aparece un amarillo. Un manejo de la luz, esto es una ventana en la pieza, en la habitación. Y esa tiene como esa doble, eh, eh, llamémoslo que como cortina para cerrar la luz y controlar la luz y lograr diferentes intensidades de luz. Entonces hay una cosa muy importante con la luz. Esta es una vista de la parte de arriba de un estudio donde está la famosa escalera esa que no tiene baranda y adosada a la pared, de un minimalismo impecable, y uno lo que en casa era abajo de la biblioteca de él, donde pues era su zona de estar. Ese es subiendo, estas son imágenes de cómo maneja la luz, ¿no? El contraste de la luz, y para él es muy importante la terminación en la terraza, que tiene que ver con una relación con el cielo, etcétera, etcétera. Pero la fachada es como la Giraldi, una cerrada. No parece gran cosa, como que está conectada con el contexto. Bueno, este es otro evento que es interesantísimo, que tiene que ver también con la arquigrafía, y es el evento de la celebración de muertos, de los santos muertos, que el 1 de noviembre se celebra a los niños muertos, los santos, y el 2 de noviembre a los muertos ya mayores. Y es una conexión con los muertos donde se comparte la comida, ¿no? Esto es lo que pasa en el Zócalo, una plaza de unas proporciones gigantescas, el doble de la plaza de Bolívar nuestra, que yo creo que esta es una herencia de los prehispánicos, de los mayas o de los aztecas, esas proporciones gigantes, y aquí se adopta con esa como plaza central, y es gigante, es enorme. Entonces aquí empiezan a aparecer toda una escenografía, todo un montaje cromático relacionado con la muerte, con la comida, dando gracias a ciertos personajes, no tan santos, pero que sí han colaborado, y hay toda una festividad alrededor de eso. Y hay una particularidad con la flor, esa es la flor que se usa para eso, y hay cultivos gigantescos de esa flor, ¿no? La circulación, este es un pueblito eh, digamos, muy pobre, ¿no? Muy miserable, pero su calle principal, que ni siquiera está pavimentada, seguramente también por después de los temblores, del terremoto, disculpe, empiezan a sacar y construyen las tumbas de sus seres queridos. Pero lo interesante es que la casa, la puerta de la casa se abre a todo el que quiera entrar. Y la flor se vuelve como la señal, el camino para inducir a que la gente ingrese. Y es recibido pues con esos adornos con la misma flor.
Entonces es un encuentro con las ánimas, ¿no? Es un encuentro con las ánimas de esas personas de esa casa y abren y la idea es como compartir, compartir curiosamente. Entonces uno lo que hace es entrar, visitar, todo se monta una escenografía, pero también hay un tema que tiene que ver con la cosa ya festividad. Entonces por la noche es una fiesta, es una room, es una fiesta de disfraces. Todo el mundo sale, hay voladores, es como si fuera una Navidad, pero dedicada a los muertos. Bueno, aquí hay otro corte. Sí, estoy pasando de una espacialidad, de hacer una lectura de los espacios y el por qué dentro de mi percepción y mi hipótesis, digámoslo así, los espacios abiertos y cerrados están diciendo algo de las culturas que los producen y los habitan. Entonces ahora, después pasé por el tema ya muy particular de la expresión gráfica y de los colores, o sea que es uno de los recursos muy, muy usados en la arquitectura popular de todo el mundo además. Y como un personaje de estos muy importante en maestro nuestro, digamos, de la modernidad, empieza a impregnar su arquitectura de colores y para él es muy importante. Bueno, este es el otro ejemplo que es muy, 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 digamos, un mojón de lo que podría uno entender como arquigrafía, en términos de que el edificio está revestido de un mural, es un mural por todos los lados. Es un mural que pues el arquitecto de esto es, ahí como dice Juan O'Gorman, que trabajaba con Diego Rivera en un museo, el Anahuacalí de Diego Rivera, donde estaban haciendo unas experimentaciones. ¿Qué pasa con este arquitecto? Este arquitecto también tuvo fue el que construyó la casa de Diego y Frida, no la casa azul, sino la casa de ellos, las casas talleres de ellos. Él es el constructor. De los primeros, él montó, digamos, fue en México, fue de los pioneros en montar la estructura de la arquitectura muy austera de la modernidad. Entonces, la particularidad de la casa taller de Diego y Frida es un funcionalismo impecable, es una cosa muy, muy bien hecha, muy austera, muy, muy económica en sus materiales. Pero este señor le construyó a muchos artistas y muchos, pero en un momento de que también como que se hartó del oficio de arquitectura y él dijo que quería ser artista, interrumpió y se fue y con Diego Rivera pues le estuvo colaborando en este proyecto. ¿Qué es lo particular de ese proyecto y qué conexión tiene con esto? Porque allá experimentó con la piedra volcánica, porque pues si él quería coger este prisma de 4 o 5 pisos de altura que contiene pues un acervo cultural de la biblioteca como los libros y todos los costados eran un mural. Es una propuesta que al comienzo pues él tuvo mucha confrontación, pero logró convencer y hacer, digamos, ese proyecto. No le querían aceptar una cosa presupuesto, tanto fue que él dijo, no, que él no, él bajaba sus honorarios y trabajó casi regalado, pero él quería construir su mural, su edificio mural. Es que el tema es muy particular aquí, ¿no? Y para mí es un mojón muy referencial del tema de la arquitectura, por lo menos para mí lo fue de esa conexión con la arquitectura en la arquitectura moderna. Bueno, entonces cada costado, digamos, una ahí como lo dice abajo, va a detenerme en eso, en un costado es la cultura prehispánica, entonces con una serie de iconos gráficos empieza a plantear como en los aportes de lo que significaba la cultura prehispánica, muy pretencioso, un proyecto muy pretencioso, pero muy interesante. Uno podría entrar a ver la filigrana de todo y encuentro unas vainas fabulosas, ¿no?
El otro es que aparece al otro costado, entonces, lo precolombino, aparece lo colonial, porque digamos, de alguna manera somos parte de ese mestizaje. Y la otra, Oriente, Occidente, pues entonces relacionados con, para en ese momento histórico, estos son los años 50 más o menos, está el tema del átomo como símbolo cósmico de nuestro siglo, y ya estaríamos hablando del cuásar, estaríamos hablando de lo último que investigaron, entonces no sé cómo se representaría esa. Bueno, el caso es que en la otra aparece como un concepto newtoniano de la abstracción del universo. Entonces el tipo quiere hacer como una cosmovisión mezclada, o sea, ese mestizaje cultural, y eso es la biblioteca. Entonces en cada cara empieza a hacer una serie de murales que hacen referencia a eso. Es un edificio espectacular, muy, muy interesante. El basamento está básicamente, lo que es el basamento, es donde están las salas de lectura. Como son como dos niveles con unas iluminaciones muy lindas, muy controladas, pero esta caja es cerrada para protección de los libros. Entonces es un edificio mural. Esta es la entrada principal. Y él estaba haciendo referencia aquí al dios Tlaloc, el dios de la lluvia. Y esta es la boca que por donde uno accede. Está a un lado, en el costado posterior, aparece ese mural referenciado a ese dios, que el dios es el de la fertilidad, es del agua, es del conocimiento, tiene una serie de connotaciones ahí significativas bien interesantes. Bueno, aquí tenemos que hacer un brinco a una situación bastante controversial desde mi manera de ver. Me parece muy, muy conflictivo de resolver. Aparece esto que pues tuve la oportunidad de asistir hace poco, y una frase de ese orden, que las ciudades que hablan, entonces uno dice, ah, carajo, esta vaina, están hablando de arqueografía, ¿no? Entonces las ciudades que hablan, entonces dice que gracias por hacer del arte en el espacio público una voz para la ciudad. ¿Y qué empieza a encontrarse uno allí? Entonces, aparece un decreto de la actual vigencia, no sé, no, 2013, yo no sé quién estaba de alcalde, donde promueve el muralismo o el graffiti. Entonces dice museo abierto. Entonces hay un decreto para controlar, digamos, ese tipo de intervenciones. Pero miren las cosas que pasan. Museo abierto, museo abierto, no digo, hay unas cosas que tienen cierta calidad, hay unas que son muy juiciosas, digámoslo así, tanto de involucrar el poste que está antes de él y ser capaz de hacer como esa proyección y continuación de ese grifo, ¿no? De ese glifo. Pero pues eso es un ruidaje. Aquí hay esta es en la 17 o la 19 con 57, voy en Transmilenio. Eso fue en el CIPT, aquí estoy en el CIPT. Y, y hice una serie de flash con la cámara, y esto pues desde afuera yo digo, uy, ¿qué es esta vaina? Pero resulta que pensé que era un graffiti, pero resulta que no. Es tratando de hacer un mural para que no se grafitee, pero lo más probable es que más adelante lo grafiteen, y los avisos, ¿no? Entonces empieza a haber un desorden visual, una contaminación que uno dice, mucho ruido, mucho sucio, mejor dicho, espantoso. O sea, lo que está pasando con la imagen de la ciudad y el graffiti es preocupante. Yo sinceramente no sé cómo se va a coger, porque si aún existe, digamos, puede existir decretos, normas, prohibiciones. Por ahí ya mataron a un grafitero, eh, 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 pero eso, es más, esto está pasando en todo el mundo. Ve usted las ciudades europeas y encuentra grafitis. Claro que el graffiti surgió en el subway de Nueva York, fue como los inicios.
pero ha terminado como en un virus, en una plaga, la cosa más espantosa, que son capaces de treparse a estructuras en demolición para llegar a hacer su mamarracho por allá arriba. Y eso es deplorable. Y esto, digamos, supuestamente es la resolución del decreto, ¿sí? Y cómo el distrito, además para tapar unos grafitis que sí era como el objetivo y es como la razón de ser del grafiti, que es la protesta social, cuando pasó hace 2 años el tema bueno, se me fue la paloma, pero toda esta parte, digamos, de la revuelta social que hubo, de la revuelta social que hubo, entonces aparecen unas cosas, unas denuncias muy fuertes, tanto que decía policía asesino, y yo creo que eso fue lo que generó, y mucha gente lo ha dicho, para generar este proyecto. Entonces llaman a unos personajes para hacer una serie de murales, entre comillas, sobre la 26, y esto es lo que uno ve. Hay cosas que funcionan de lejos, pero imposible de leer, son imposibles de leer. Por más de bien hechos, de una calidad gráfica importante, aquí hay un respiro. Solamente cuando hay cierta distancia uno alcanza a percibir, pero pues... Y en últimas, yo no sé si es que se acabó el presupuesto o qué, pero hay ciertos muros que ya no. Y la misma proximidad genera otras lecturas. Nada que ver, ¿no? Triste. Bueno, esa es una inquietud mía, o sea, donde se hubiera querido hacer algo importante, significativo, yo creo que había que recurrir a ciertos trucos o recursos técnicos, gráficos para tratar de hacer por lo menos un graffiti que fuera legible, homogéneo, que hubiera cierta continuidad, y si hay los fragmentos, entonces darle el espacio para que sucedan esos fragmentos, pero no lo que acabamos de ver, que lo único que hacen es seguir ensuciando la ciudad. Bueno, y este es otro tema de la arquigrafía bien bonito, contemporáneo. Ya son otros recursos que es el mapping o el mapeo, que son unos imágenes proyectadas sobre las superficies de los edificios. Y usted puede hacer maravillas con esa tecnología. No tengo ejemplos, por eso traje solamente la frase. Sé de un exalumno mío de diseño industrial en Palmira que está dedicado a ese tema, al trabajo sobre todo en conciertos, ¿no? Entonces con el disc jockey empiezan a manejar una serie de elementos de iluminación. O sea, la tecnología en este momento de los recursos digitales sobre la arquitectura está dando unas dimensiones impresionantes. O sea, lo que hay para hacer allí es enorme, pero habría que ver hasta dónde. Y aquí vuelvo y aterrizo con el tema de la arquitectura sin arquitectos, ya ejemplos nuestros. La belleza es talento, además que lo tienen ahí como una pieza para vender, pero de un lujo cromático bellísimo, muy de la arquitectura de la colonización paisa en Antiguo Caldas, construcciones casi todas en madera, pero hay un trabajo de la madera muy impresionante. Y el manejo del color es de una riqueza, de una delicia. Habla de la cultura, ¿no? Es una gente echada para adelante, iba a decir violenta, echada para adelante, pero
con un sentido de pertenencia muy hermoso, ¿no? O sea, tener la casa de eso es un orgullo, ¿no? Ya aquí en Aguadas, y aquí tendría que estar hablando yo también de otras referencias importantes que más adelante las voy a anotar. Pero mire la calidad, el manejo, o sea, a mí esta imagen me parece muy particular y es como dos vecinos compran dos colores y, y usted nota que aquí acabó con el tarro amarillo verdoso y el otro con el naranja. Entonces lograron eso, pero cada uno tiene como sus íconos, ¿no? Y sus referencias particulares y decir, este soy yo, y este yo, y este yo. Señalética. Trabajos de una fantasía, de una calidad cromática, mejor dicho, ahí hay mucho por hacer, creo que ya hay gente trabajando sobre eso. Es más, eh, de maestros importantes nuestros trabajaron sobre esa inspiración y yo llegué a esto por esas inquietudes. Yo no llegué a la arquigrafía porque a mí se me ocurrió, no, fue una conexión significativa para mí como profesional y como esteta y como muy conectado con la imagen. Entonces, para mí la imagen en la arquitectura ha significado mucho y por eso pues he estado dedicado a eso. Entonces, cada portón, cada ventana es todo un espectáculo cromático. ¿No? Hay una riqueza ahí impresionante. Bueno, y aquí es donde verdaderamente empezó esa historia de lo que hemos visto y toda mi inquietud alrededor del tema de la arquigrafía. Y tuvo que ver en esta síntesis que en mi proyecto de grado, este es un documento que estaba respaldando eso por una serie de imágenes de mi propuesta en arquitectura como una confrontación allí con el tema de la escuela funcionalista y obviamente nosotros ya estábamos afectados por la posmodernidad. No estaba llegando en ese momento, ¿no? Es más, a mí el que me indujo muy curiosamente fue, porque el que estaba dirigiendo mi tesis y la dirigió solamente un semestre fue el Mono Martínez. Y con él fue el que me hizo ver, porque yo le presenté una serie de fotos, eso que estoy mostrando ahora, eh, época analógica, a mí me tocó ese brinco. Entonces en esa época, además yo hacía esa fotografía, blanco y negro y colores, haciendo registros de lo que pasaba en la arquitectura popular. Entonces a mí esto me empieza a llamar mucho la atención, hay una conexión muy fuerte y pues decido hacer mi tesis con ese tema. Yo no conocía todavía el término arquigrafía, ni se hablaba de ese término, se viene a aparecer más adelante. Aquí también vale la pena traer a colación los grandes maestros del diseño gráfico, que creo que todavía está la exposición ahí en la biblioteca Luis Ángel Arango, vale la pena que la visiten, donde aparece Dicken Castro, que se inspira en las artesanías, en esos dibujos que veíamos ahorita en Aguadas sobre los buses, y él como que se inspira en eso y empieza a trabajar sobre esa situación. Yo no sé realmente hasta dónde trabajó, tengo como el conocimiento de eso, y los rodillos precolombinos, él hace una investigación de eso y seguramente lo desarrolla muchos de sus logosímbolos, ¿no? Logotipos y logosímbolos. Está David Consuegra también. O sea, uno seguramente no se hubiera fijado en esto si no hubiera tenido esos referentes, porque cuando ahorita les comentaba con el grupo de compañeros que íbamos a conciertos y a la Cinemateca, íbamos a exposiciones de arte permanentemente, estábamos en eso. Y yo creo que alcanzamos a ver exposiciones de Dicken Castro y todo esto estaba en los 70, estaba caliente, era un tema caliente, pero pues todavía no tenía, digamos, como una prelación ahí significativa. Y otro importante en esta época o de aportes es las investigaciones que hace Antonio Gras sobre lo precolombino. Entonces, ahí hay una cosa importante, ¿no? Hay una recuperación
recuperación de estos valores y que conectados a la posmodernidad pues pueden, empezaron como a generarme esa inquietud. Volviendo al cuento del Mono Martínez, él me dice que no me sigue dirigiendo la tesis, que no es la persona, muy honesto, sin embargo me da un referente, me dice, te recomiendo, acaba de llegar, estaba en caliente en ese momento, Robert Venturi, Complejidad y Contradicción en la Arquitectura. Fue un libro que él me lo recomendó y que yo leí y que de alguna manera me ayudó muchísimo para mi proyecto, que pues bueno, ese tuvo otras implicaciones. Lo curioso, mire, aquí hay una calle muy tradicional, popular, en Palmira, donde antes no existían estos frontones, sino los aleros de teja y había sombra. Pero los modernos les dieron eliminar eso y armar esos frontones. Y cada frontón define su particularidad, ¿no? Su propiedad, su identidad. Este soy yo estoy aquí. Eso es arquigrafía. Eso es señalética. Bueno, aquí retomo nuevamente el tema en ese momento en lo que yo estaba cuestionando un poco como esa academia y tratando de traer esas imágenes y esas cosas y hacer arquitectura con eso, pero pues no, obviamente no. Entonces se me ocurre generar un cubo, un prisma perfecto, que era como lo moderno, y coger una arista y agredí la punta de mordiscos. Entonces era una actitud de contradicción. Eso me sirve posteriormente, casi 6, 7 años después, para hacer una conexión con las enseñanzas del maestro Camargo en un seminario que hablaba sobre Le Corbusier y pudimos conocer lo que era el modulor y las significaciones del modulor y poder hacer la conexión para hacer el monumento a Rodrigo Lara Bonilla, como un acto de que hubo una fractura de una persona que estaba, de los primeros personajes que mató el narcotraficante, el narcotráfico, y seguimos en esa. Esa es como la parte simbólica. Esto en este momento es un desastre, eso está completamente vandalizado. Y ahora que he vuelto de Cali unos 20 años después y veo el monumento, me encuentro, no fuera del vandalismo, me encuentro con que el contexto ya no son estas viviendas, ¿no? Entonces, fíjate, hay un tema de desconexión con el contexto. Y estos son unos edificios altísimos. Ahorita el monumento es una piedra, es una cosa ya diminuta. O sea, de restaurar eso, si es que puede suceder con el IDU, porque creo que estuvo en procesos de nombrarse como patrimonio del distrito, patrimonio del distrito, yo lo haría 4 veces mayor en su dimensión. Bueno, aquí ya hago un corte, ya en esto me estoy despidiendo. Esto es como parte de mis 2 últimos proyectos que he trabajado con el tema de la arquigrafía y la señalética. Entonces, este es un trabajo bastante hermoso. Tuvo su reconocimiento gracias al arquitecto Jaime Hurtado, que fue el que me invitó, que es el arquitecto en sociedad con otro arquitecto, no recuerdo el apellido, un apellido además muy particular. Son los que construyen esta planta de ensamblaje para las motos Giro. Y me llama para que le colabore con el sistema señalético y trabajar un poco como el tema de las superficies. Para resumir, esto es otro tema de otra conferencia, o sea, poder entrar y analizar verdaderamente todo lo que pasa allí. Esto fue lo que se presentó para eso. Es un mostrario, básicamente. Aquí lo único que quiero retomar es que a partir de la logosímbolo se genera toda la gráfica, todo ese contexto de murales, de divisiones, de señales, de jerarquizaciones a través del mismo logo, de la composición del logo y trabajar la geometría de una manera muy suelta. Lo mismo sucede en este último proyecto, que es otro conflicto, ese es otro tema. Un proyecto que está en proceso, un proyecto de una complejidad enorme, en la medida de que la Fundación Valle de Lili es de las clínicas más importantes en Latinoamérica, está entre las 3 más importantes, y tiene una cantidad de sedes, ha crecido de una manera enorme.
cada etapa, me encontré con que cada etapa de los edificios que están articulados por una calle central, que es muy interesante además, como si fuera un mercado persa de una actividad impresionante, pero hay 7 edificios, de los cuales 3, 4 tenían diferentes sistemas de señalización. Allá no existía manual de imagen corporativa, curiosamente, entonces tocó reconstruir a partir de, el único referente era esta imagen, que era el logo de la fundación, que es de un valor importante. Entonces, a partir de allí se generó todo el sistema señalético, todo el sistema que pues esa es otra charla, otra conferencia. Hay un manejo de cromático que tiene, digamos, un decreto de manejo de zonas de identificación de servicios entre el sistema hospitalario. Y esto es ya un registro de lo que ya se ha instalado. Eso como le digo, hay un conflicto entre lo que ya existente, ir desmontando y ir montando todo ese sistema. Entonces ya existe este manual con todas las especificaciones y pensado para ser funcional en cualquier edificio de cualquier arquitectura, además porque son muy variadas las arquitecturas que ellos tienen. Entonces el logo siempre hace una presencia fuerte allí institucional. Y esto pues ya para despedirme, muchas gracias. Y en cuestión sobre el tema de la gráfica mental, seguramente, si este estudio no hubiera sido de una manera intuitiva, digamos, a partir de mi experiencia profesional, sin haber pasado por el tamiz de una posgrado, este podría ser el título para un estudio de maestría o sí, qué sé yo. Bueno, muchas gracias.